Vamos con la siguiente entrevista, porque la Asociación Rural del Uruguay, como usted ya seguramente lo sabe, es una de las instituciones más representativas del sector agropecuario nacional. También es una voz influyente en los debates sobre política económica, desarrollo productivo, inserción internacional y defensa, por supuesto, de los intereses del agro. En un año marcado por desafíos cambiarios, tensiones fiscales y la instalación de un nuevo gobierno, la ARU vuelve a posicionarse como actor central de la agenda pública. Bienvenido, Rafael Ferber, ¿cómo estás? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden. Si ustedes se preguntan qué es de Conrado, me acaba de contestar eso tras de cámaras y me dice que es el hermano. Bueno, entonces el pasaje de la presidencia de la ARU, ¿cómo es? No, ¿Es una cuestión él, familiar? no estaba en la... no estaba, hace muchos años estuvo en la rural, Estuvo. pero no, hace años que no está. Está muy bien, era una chance. Al día de hoy, la suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie para la faena inmediata, ¿tuvo algún efecto a la luz de los acontecimientos? Creemos que no. Hay un cambio de manera de los permisos, de entregar los permisos, que nos queda alguna duda en la parte formal, ¿verdad? Porque lo que da el Ministerio de Ganadería es un permiso sanitario. Por lo tanto, el permiso sanitario, si las condiciones están, se tiene que dar. No hay mucha más vuelta. Yo creo que el ministro lo que intentó fue democratizar, podríamos decir de alguna manera, la decisión con economía, con presidencia. Y bueno, nosotros estamos tranquilos porque es un precio testigo clave, el de la exportación en pie, es un precio que hace que el productor que produce terneros, ¿verdad? Que es el productor de cualquier escala, pero es donde realmente se hace la diferencia porque es algo que varía con pequeñas decisiones. Si uno tiene la certeza que va a tener el mejor precio, independientemente de cuál sea, pero no va a quedar rehén de la industria, como fue históricamente, esto no es una crítica a la industria, es una realidad del capitalismo, de cómo se maneja el mercado, que uno trata de vender lo más caro posible y el otro trata de comprar lo más barato posible. Teniendo la exportación en pie, el productor sabe que de eso se escapa. Si el mundo tiene mercado a otro precio, accede a ese precio. Por lo tanto, produce más terneros. Por lo tanto, tenemos una faena en la industria que hace años se está estabilizada en 2.200.000, 2.300.000, casi 2.400.000 algún año, que terminamos de ver que se produce porque los aranceles, cuando la industria llega a 12%, empieza a bajar el precio, ¿no? Entonces esa exportación en pie nos permite decir, bueno, vamos a producir terneros igual porque tenemos buena salida. Y hubo un cambio en eso que es clave en la producción uruguaya, que es, antes el valor lo fijaba el novillo gordo, y de ahí se acomodaban los demás precios de la cadena. La vaca preñada, el ternero, la vaquillona, el novillo formado para campo, para fieldot, en base al precio del novillo gordo que iba a faena, el novillo terminado. Desde que tenemos una exportación de pie testigo, hoy el precio lo fija el ternero y después se acomoda la cadena. Entonces es una diferencia muy grande, una certeza muy grande para el productor a la hora de producir y termina siendo clave. Y nosotros lo que vemos es que querer regularla artificialmente, que uno puede entender los motivos que llevan a eso, pero lo que termina provocando es un enchastre en toda la cadena, ¿no? Una distorsión y sobre todo un nivel de inseguridad a la hora de encarar sistemas productivos que provocan que después esos terneros no están. Entonces, es muy delicado el tema. No es saco algo, toco acá, llevo para acá, dirijo de esta forma y lo mejoro. Normalmente lo empeoro. Entiendo tu punto. Hablas de seguridad. Sí. ¿Qué es lo que no tienen los trabajadores de la industria frigorífica? Entonces, ¿cómo se compatibilizan? Bueno, las es muy miradas? bueno ese punto, porque la industria frigorífica tiene desde ya hace muchos años en el entorno de 13.000, 14.000 empleados. ¿Verdad? La concentración de la industria frigorífica hace que hoy hayan 4 grupos principales trabajando en Uruguay, 2 brasileros y 2 de capitales nacionales. Entre esos 4 tienen el 70% de la faena. Si tú mirás, ellos crecen internamente. Por ejemplo, el frigorífico Tacuarembó, como Marfrig, hubo un negocio muy grande que está en concentración, que estamos en contra de eso, porque eso sí que sería desastre si se concreta esa dominancia de Minerva. Como se le venía eso a Marfrig, creció su planta interna, digamos, hizo crecer su frigorífico internamente. Es como que hubiera hecho otra planta en el fondo, porque aumenta su capacidad de faena, crece internamente. ¿Qué hace entonces? Se pone eficiente en los recursos.
¿Contrata más personal? Sí, tiene algún personal más contratado, pero se pone más eficiente en los recursos. ¿Qué pasa? Hay otras plantas que trabajan menos. Es una cuestión lógica, ¿no? Es una cuestión que nosotros no dominamos como productores. Eso es una realidad. Después, ¿qué tenemos? Y bueno, tenemos un ausentismo en la industria frigorífica que hace que cada vez que van a armar una línea de faena, tienen que tener un 10-15% más de personal citado a trabajar para completar la línea. Porque ¿qué no les puede pasar? Que bueno, cuando se faena el animal, se hace todo el proceso, en un lugar falta un empleado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que cubrir trayendo más gente para después que no les falte. Cuando van todos, les sobra gente a la industria. Entonces tienen sobrecontratado personal. Es un hecho eso. Está bien, está mal, es la manera de trabajar. El ausentismo se da por muchas causas. Yo tampoco critico ahí, en este caso, el sindicato, porque realmente es un trabajo físico y nosotros no nos podemos meter en por qué se da el ausentismo. Pero es un hecho real. ¿Cuál es el otro tema que es importante visualizar? Nosotros no vemos dos tipos de trabajadores categoría A, trabajadores categoría B. Cuando los trabajadores caen sindicalizados y en una masa grande, todos nos ponemos nerviosos, obviamente, y con sentido, y todos queremos defender esos puestos de trabajo. Cuando los trabajadores están dispersos en no sé cuántos encierres, en todo un proceso de producción que son de las empresas exportadoras, ahí no los vemos. No vemos que cada encierre que se está afectando trabajan 10, 15 personas, peones de campo, tractoristas especializados, nutricionistas. Son también puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos medidas pensando que favorecemos a unos que no los favorecemos? Porque cuando hacemos este tipo de medidas lo que pasa es que los 4 grupos grandes tienen mejores oportunidades para comprar ganado y no les llega a esos frigoríficos que están en riesgo, que si vamos a analizarlo a fondo son Bamidal, Fricasa, Somicar. Miren los 3 nombres, 2 de ellos están envueltos en todo un problema que sabemos que existe. Entonces, no podemos hacer los análisis de la situación a medias. Eso es una realidad. Y no podemos pensar que hay, nosotros no lo aceptamos, que hay trabajadores clase A y clase B. Me interesa, Ferber, ese punto, ¿no? Y aclarar, cuando hablas de Bamidal, estos otros tienen que ver con los fondos ganaderos que cayeron y que estaban asociados a estos frigoríficos. Pero es bueno, es decir, el gobierno sale a defender a los trabajadores de la industria frigorífica, pero no toma en cuenta a los trabajadores que trabajan en el sector de productor ganadero. Pero a su vez, dentro del gobierno tenés el ministro de Ganadería que sale a aplicar una herramienta que beneficiaría, digamos, el trabajo de los frigoríficos, y sale el ministro de Economía diciendo básicamente lo que acaba de decir Ferber, ¿no? La explicación de cómo funciona la cadena de producción y cómo no hay que afectarla. ¿Ustedes cómo ven desde afuera ese ruido interno que hay en el gobierno? Yo creo que es natural. La verdad que la política, cuando uno la mira desde afuera, muchas veces no entiende determinadas cosas, pero tampoco son procesos que nos tienen que llamar la atención. Yo entiendo que Frati intentó manejarlo de una forma que no le salió como quería, entendible, que era trasladar la decisión o poner una luz de alerta en lo que es el gobierno. Hoy día es muy difícil que todo no se termine haciendo una bola de todo, pero bueno, estamos tranquilos porque desde el Ministerio de Economía y desde Presidencia de la República manejan los mismos parámetros que manejamos nosotros, que son los básicos del libre mercado, que es donde nos manejamos y donde mejor funcionamos. Tenemos muchísimas anécdotas de gobiernos queriendo dirigir la producción y terminando importando algo que exportaba. Vamos a Argentina 2010-2011, es el mayor productor de trigo del mundo, se puso a dirigir los permisos de exportación, 4 o 5 años después estaba importando trigo. Entonces, si es un absurdo eso, yo no quería hacer eso, te va a decir, bueno, pero es el inicio de un camino, es una decisión tomada en ese sentido. Cuando nosotros queremos dirigir algo tan fino, tan susceptible a las decisiones, porque aparte no es una producción que esté cuadriculada. Es decir, cuando tratan de medida kirchnerista, lo que hizo hacer Frati, estás poniendo ese ejemplo. Es que sin ponerle más color del que tiene, dirigir la economía intentando ese tipo de cosas, realmente afecta a la producción y afecta al producto final, porque si tenemos menos terneros, se nos cae todo el resto. Ya pasó eso, ya le pasó a Tabaré Aguerre. Quiso dirigir los permisos en otra época, porque hay que entender
que en la época de Tabaré Aguirre capaz que vos tenías que ir a un mostrador, te tenía que llegar un papelito firmado con un sello, una realidad que hoy no es así, hoy es un mail, hay un funcionario del otro lado que si no contesta el mail, las empresas que piden el mail le van a preguntar por qué no lo da, ¿qué le va a decir? No, el ministro me dice que no lo puedo dar, bueno, pásamelo por escrito, es otra realidad de procesos por suerte. Entonces, hay cosas que no se pueden manejar como en algún momento se quisieron manejar. Cuando Tabaré Aguirre lo hizo, no consiguió ningún efecto. Se siguió faenando lo mismo y se cortó toda una cadena exportadora y afectó el precio del ternero 3, 4 años para adelante. Entonces ya aprendimos, y lo aprendimos todo por las malas, y era una cuestión entendible. También se le estaba yendo mucho ganado y se ponía nervioso, y el gobierno se pone nervioso, todos los pelos se ponen nerviosos, porque todos queremos que se faene acá. Todos entendemos que tenemos una industria que queremos faenar acá. Ahora, cuando vamos a la cadena y vamos al valor agregado del producto, sepan que el mayor momento de valor agregado es cuando el ternero nace. Tiene pasturas atrás de primer nivel, tiene genética atrás, tiene trabajo, tiene todo. Después de que nació, le agrega muchísimo valor hasta que llega a esos 470 kilos. Y después tenemos una industria que le agrega valor cuando lo faena. Ahora, no crean que el valor solo se agrega cuando se faena. Eso de la vaca de vestida y la vaca vestida, en el ambiente cayó muy pesado, porque hay un trabajo enorme hasta llegar a ese punto. Es un agregado más de valor. ¿Por qué no seguimos y vendemos empanadas en el mundo? ¿Por qué en vez de vender la carne en bolsita al vacío no seguimos pasos más? Bueno, porque llegamos hasta acá con el valor. Es una cadena de valor. Esa es la realidad. Ferber, ¿a ustedes les preocupa que se haya clausurado el proyecto Neptuno, que el gobierno planifica otras obras ante la posibilidad de cuestiones climáticas como una sequía, como no sé si tan dramática como la que ocurrió en 2023, pero bueno, los cambios climáticos están a la orden del día. ¿Les preocupa que se haya decidido que no siga Neptuno y que vengan otras obras? La verdad que intentamos aplicar el dicho zapatero a tus zapatos. La sequía a nosotros nos preocupan, obviamente. Vemos con preocupación como ciudadanos. El agua de Montevideo la sufrimos. Yo vivo en Montevideo, traía agua del interior. Punto y aparte, para tomar en ese lapso. En el momento que yo traía agua del interior para tomar y que acá el agua estaba salada, la sequía a nivel de campaña había terminado. Había llovido, no había corrido el agua hacia los cursos para que Montevideo tenga. Evidentemente hay una situación cada vez mayor de inundaciones y sequías. Si tú me decís la sequía es un punto grave, tuvimos una histórica que a veces no la ponemos en el parámetro que lleva. La sequía del 22-23 fue histórica en la historia. Y en los tiempos modernos fue devastadora. Si esa sequía hubiera venido, como por ejemplo la otra grande fue 89-90. Bueno, fue mucho más grande la del 22-23, hubiera matado todo el ganado en el 89-90, porque con hoy todo el desarrollo que hay, aguadas, pozos subterráneos, situaciones, esta fue mucho más grande. Nos preocupa mucho más las inundaciones, vemos lo que pasó en Porto Alegre, nadie está libre de eso. Como asociación rural, los eventos climáticos extremos son muy preocupantes. Y ahí tenemos un mundo para trabajar, no nos metemos en el proyecto Neptuno, Casupá. La verdad siempre afecta a algún productor en algún lado. Entendemos la preocupación de los locales que pasaban en Neptuno, no sé si va a pasar en el Casupá, siempre va a afectar a alguien, pero es una realidad que el Estado debe solucionar eso, pero no nos metemos en el lío mediático. Bueno, nos metemos en otro tema que es el dólar entonces. El precio del dólar bajó bastante por estos días, sigue bajando. Y ustedes siempre se quejan cuando pasa esto porque hay una pérdida de competitividad, en fin, de ganancias. ¿Ustedes están pidiendo medidas concretas al gobierno en relación a esto? ¿Piden intervención? Bueno, tenemos que separarlo ahí en dos aspectos, corto plazo y largo plazo. Medidas de corto plazo, medidas de largo plazo. Primero, siempre hablamos de canastas de monedas, que hay que China, que Japón, que Unión Europea. El productor cobra en dólares y sus costos son 50% en dólares, 50% en pesos. Entonces, a grandes rasgos cobro en dólares, mis ingresos en dólares, mis costos en pesos, para simplificar, ¿verdad? Claro. Pero es esa moneda la que maneja el productor, no maneja otras monedas. Nosotros intentamos somos responsables, intentamos ser profesionales en lo que declaramos. Sabemos que el dólar está bajando a nivel mundial, sabemos que hay una situación que ayuda al gobierno uruguayo hoy en bajar la inflación también, porque lo ayuda a venir para abajo.
Entonces, ¿qué medida de corto plazo vemos nosotros que el gobierno debería tomar, el Banco Central debería tomar? Y bueno, la tasa de las letras está más alta de lo que debería con respecto a la inflación. ¿Qué pasa cuando, qué situación termina siendo esa? Bueno, saca pesos del mercado, encarece el peso que son nuestros costos. No queremos que ese peso se vuelque al mercado tanto como para bajar el sueldo de la gente que cobra en pesos. Queremos que sea neutro. Digamos, no queremos ni que enfríe la economía ni que caliente la economía. Queremos que esté neutro. ¿Neutro cuánto es? Si la inflación está en 5, la tasa debería estar en 7,5, teóricamente, pero es más o menos en ese entorno. ¿Qué tenemos hoy? Una inflación de 4,6 en el último informe, Sí. si no me equivoco, una tasa del 9. Tenés 2 puntos. ¿Qué significa eso? Saco pesos del mercado. Diga lo que quiera el presidente del Banco Central, respetable, totalmente profesional, pero eso saca pesos del mercado y eso enfría la economía. Más o menos, sí, es un momento de menor enfriamiento del que hubo en el 23, a la altura del 23 hasta mediados del 24. Es una realidad, pero está enfriando la economía. Eso es una medida a corto plazo. No pedimos nada más. Pedimos que la tasa vaya más rápido acompañando el valor de inflación. Digamos, si la inflación bajó un punto y bajaron 0,25 la tasa, y bueno, a ver, claramente estás enfriando la economía. Después, técnicamente, podemos buscar mucho, decir si es atraso cambiario, buscarle las discusiones semánticas que nos planteamos muchas veces, lo que vos quieras. Estás enfriando la economía, está la economía más fría de lo que debería estar. ¿Hicieron algún planteo concreto Sí, al todos los ministro días. Done? Sí. ¿Y? Y bueno, se entiende la política, se entiende la necesidad del gobierno de terminar de aceptar, de terminar de capitalizar valores bajos de inflación. Hay datos que son reales. Cuando la inflación se fue al 5 a fin del 24 y el dólar subió en el mundo, la inflación no lo acompañó. Es un dato que es verdad. Si vos tenés una inflación baja, cuando el dólar sube por cuestiones externas, la inflación no lo acompaña. Es cierto. Lo que nosotros decimos, bueno, ministro, presidente del Banco Central, a este nivel de inflación va primero la competitividad. Va primero que Uruguay genere crecimiento, que genere ganancias, no solamente los productores grandes, entendamos que es toda la cadena y termine todos los pueblos del interior recibiendo ese derrame de esa pequeña, porque son pequeños números que van y vienen. Con una inflación del 5, del 4,5, primero va la competitividad. Entonces, poné una letra neutra, que la inflación te está ayudando, que el mundo te está ayudando para bajar la inflación. ¿Y por qué Tomate crees algún que- mes más para que baje la inflación. ¿Por qué crees que no lo instrumentan, que no lo concretan? Bueno, las explicaciones pasan que a largo plazo la tasa está un poco más baja, que obviamente la seguridad de que el dólar, también hay una realidad, el dólar bajó mucho y está todo el mundo esperando un rebote. Muchos técnicos, muchos analistas esperan un rebote porque consideran que a nivel mundial bajó más de lo que debería haber bajado. Cuestiones técnicas, respetables, nosotros damos nuestro punto de vista. Respetamos las opiniones, damos nuestro punto de vista. Lo que pasa es que cuando te hablan de crecimiento, competitividad, tú tenés que marcar esto, viste cómo levantar la tarjeta y decir, esto no va en el camino correcto. Y podemos hablar de muchos temas que el gobierno plantea hoy que nos dicen una cosa y después el camino, bueno, es otra, es una realidad. Por A ver, ejemplo. competitividad. Quiero un ejemplo concreto, la nueva forma de fijación de los precios de los combustibles, ¿no? Que ahora va a ser bimensual, que también toma en cuenta el PPI, el precio para importación, y también un factor de estabilización, que según si pasa de tal parámetro, sube o no el precio. ¿Ustedes están conformes con esta pequeña modificación que se hizo con respecto al gobierno anterior? Y sobre formas de bajar el precio de los combustibles, ¿qué hay arriba de la mesa? No es un drama el cambio. En un momento pareció peor. Nosotros preferimos mensual. Nosotros preferimos que el dólar acompañe el proceso, porque es una competitividad que uno tiene con sus competidores en el mundo. Es un dato más que hay en el mundo y este factor de estabilidad, la verdad es que nos hace normalmente quedar descalzados o en algún momento arriba o abajo. Te lo manejan, que también es lógico. ¿Es peor que la sorpresa? No, nosotros no tenemos problemas con la sorpresa. Todos sabemos lo que viene. En el mundo de hoy, con toda la información que tenemos, estamos todos al día con cómo está el petróleo Brent, el petróleo Texas. Todos sabemos en qué estamos y cuánto debería subir y bajar. No nos enteramos por el gobierno. Esa es la realidad. Ya tenemos en los parámetros. Cuando tú decís qué debe haber para competitividad, bueno, nosotros vamos a basarnos en el gasoil, el valor duro del gasoil. El gasoil tiene hoy dos aspectos. ANCAP tiene un aspecto de subsidio fuerte que va hacia el gas, ¿verdad? Vimos hace poco un descuento de 100 pesos en la garrafa de Supergas, que todos los entendemos porque la verdad que sabemos que
o tenemos en nuestro criterio que la garrafa de Supergas es lo que calienta la casa de los bajos ingresos. Entonces entendemos el criterio de decir, bueno, aflojemos acá porque realmente se está consumiendo. Se entiende, pero por otro lado yo también consumo Supergas y a mí me bajaron el Supergas y no creo entrar en el parámetro de que me tenga que ayudar el Estado. Esas ayudas al barrer, realmente uno las mira y dice, bueno, la verdad que no sé por qué es esto. Y estamos hablando de un subsidio de, no te digo cientos, pero 60, 70 millones de dólares que hace el Estado en Supergas. ¿Con quién compite el Supergas en las casas de bajos ingresos? Y con la electricidad, ¿verdad? Si el Estado tuviera un sistema de electricidad de llegada por intermedio de UTE, que ganó en el 2024 200 millones de dólares, mandó a rentas generales, el Estado no debería subsidiar el Supergas. Entonces, esas cosas ahí se precisa poner cabeza y ver. Nosotros queremos que los de bajos ingresos accedan a mejoras con respecto a otra escala. Si el Supergas a mí me tiene que salir 300 pesos más porque es lo que vale, y lo tengo que pagar. Lo tengo que pagar. Ahora, bueno, en el otro lado tenemos que ver la ayuda, pero no puede ser al barrer. Esa es la realidad. Y del otro gran tema es el subsidio del boleto. En una flota de Montevideo que vemos que cada vez pasa más a eléctrico, seguimos subsidiando el boleto ahí. ¿Está bien? ¿Está mal? Y lo mismo, está carísimo el boleto. Es una realidad. El boleto está carísimo para la población. No tenemos duda y nos damos cuenta. Ahora, ¿lo tiene que cargar la producción? ¿Tiene que ir al distribuidor que lleva en la ruta productos a determinados pueblos? ¿Tiene que ir al tractor que está alimentando terneros en invierno? ¿Tiene que pagarle ese el subsidio del boleto a Montevideo y a otras zonas, pero básicamente a Montevideo? Y no nos parece justo. Entonces, ¿y quién debería pagarlo? Bueno, pero tú tenés un subsidio de Supergas que deberíamos rediseñarlo y ver si no debe volcarse a UTE. UTE exporta energía. UTE de noche tiene problemas con los molinos, tenemos exceso de energía. Entonces, tenemos que verlo eso. Se tiene que ver. Nosotros lo que entendemos es que el boleto no puede estar más caro. Eso también lo entendemos. Es decir, que estás de acuerdo con el subsidio. Estoy de acuerdo con que se busquen herramientas para que el boleto esté... Sí, no estoy de acuerdo con que esté cargado sobre el gasoil. No estamos de acuerdo. Es un déjà vu de hace 5, 10 años, 15 y 20. años. Lo que pasa es que los temas se aburren en Uruguay porque no se resuelven. Eso es una realidad también. Lo podemos, si tendremos temas, dice, me aburre este tema. Y sí, ¿cómo no? No es que aburra, es que nadie lo soluciona. O nadie toma en cuenta los planteos que hacen ustedes. Y bueno, está, pero nos escuchan y acá lo primero es tener el diálogo y el ida y vuelta. Y hoy se reúnen con el ministro Ferrati. Hoy como Campo Unido. Como Campo Unido. Que es una figura, es un nombre que le ponemos a las gremiales que para juntarnos, nos reunimos con el ministro Ferrati. ¿Cuál es el principal planteo después de lo que pasó? Y bueno, la primera reunión con Ferrati desde que está como ministro, yo creo que vamos a hacer un recuento de temas. No tengo ningún tema que se me prenda fuego hoy, porque el tema de exportación en pie se superó. Realmente el tema sanitario en Uruguay debe atenderse. Y ahí estamos esperando a ver un plan nuevo. Tenemos matices con las declaraciones del ministro. El ministro dijo en el tema de garrapata hay que hacer todo distinto a lo que se estaba haciendo y no estamos de acuerdo. Hay que hacer mejor lo que se estaba haciendo. Hay que aplicar mejor las leyes que ya están. Hay que buscar herramientas acordes al 2025. Digamos, lo que se aplicaba en 1980, evidentemente, desde cuestión de tecnología, tiene grandes diferencias con el 2025. Pero no es todo lo que se estaba haciendo está mal y ahora vamos a empezar de vuelta. No funciona ni para los técnicos del Ministerio, que siguen siendo los mismos, ¿no? La línea de sanidad animal del Ministerio de Ganadería es bastante, va en el tiempo bastante la misma línea. Entonces, creo que es una declaración apurada, una declaración para marcar un problema, pero bueno, ahí queremos ver realmente cuándo, de qué forma, cómo se vienen los avances. Tenemos muchos temas realmente. Pero al ser la primera y ser todas las gremiales juntas, nuestra intención es ir a escuchar, ir a intercambiar. Rafael Ferber, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Gracias a ustedes. Nos vamos directo con...